Tengan la bondad, por favor. Vamos a leer las Santas Escrituras, la Biblia. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el capítulo número 1. Verso número 8. Esta tarde, con la ayuda del Señor, predico el tema Nombre Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos damos un tributo de aplausos a aquel que es el Todopoderoso? El Todopoderoso. Nombre de Todopoderoso es el nombre de Jesús. Tomen asiento, tengan la bondad. En el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza de aquel que es designado con ese nombre. Estamos ubicados en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En la primera parte del canon antiguo testamentario está conformado por los libros del Génesis hasta Malaquías. A ellos lo llamamos el canon del Antiguo Testamento, o los libros autorizados e inspirados por Dios, estudiados por el pueblo hebreo, que llegaron a concebirse como los que no chocaban y por supuesto son considerados oficialmente inspirados por Dios y revelados para el pueblo de Israel. A ello, en el Antiguo Testamento hay una palabra que a los libros de la ley se los llama la Torá. Y como Torá son aquellos que son parte de la ley de Dios. Pero el Nuevo Testamento inicia canónicamente con Mateo y termina con Apocalipsis. Todo este contexto de libros de Mateo hasta Apocalipsis ya no le pertenecen exclusivamente al pueblo de Israel, le pertenecen a los pueblos y más pueblos llamados la Iglesia de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios trataba exclusivamente con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, trata con todos los pueblos del mundo. En el Antiguo Testamento, se había levantado al pueblo de Israel como modelo de los pueblos sobre el mundo, donde Él coloca su nombre y es exaltado a través de lo que es el Dios de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, a Dios le ha placido revelarnos su nombre para que en todos los pueblos del mundo se conozca quién es el Dios sobre todos los dioses, quién es el Señor de los señores, quién es el Rey de reyes, quién es aquel que debe ser alabado. Hay que comprender que cuando decimos Dios sobre todos los dioses, el término dioses designa plenamente al paganismo de la idolatría, porque el Señor dice: ¿quién como yo que conoce el pasado? ¿Quién como yo que conoce el presente? ¿Quién como yo que conoce el futuro? Él hace un llamado a todos aquellos que dicen que tienen dioses y que saben de dioses en los pueblos paganos,
los convoca para que digan esto y nadie se presenta. ¿Sabe por qué? Porque todos son hechos ídolos por las manos de los hombres y elevados a la idolatría de un culto que no responde a nada, sino que el Dios único se le llama Jesucristo. Damos gloria y alabanza y adoración al Señor. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y del canon nuevo testamentario. A partir de aquí no se puede escribir más, no se puede argumentar más, no se puede decir que hay que componer otros textos para acomodarlos a los textos sagrados. No, Señor. Apocalipsis se escribe por Juan aproximadamente entre los años 95 y 96 de la era cristiana. Se está terminando el primer siglo de la iglesia primitiva. Y en esta iglesia del primer siglo, al final se cierra con estos documentos que vienen de la mano de un anciano experimentado en el cristianismo. Es Juan. Juan el apóstol amado. Juan, el jovencito que recibe el llamado de Cristo Jesús aproximadamente entre los años 14 y 17 de edad de él. A esa edad, cuando todavía era un muchacho o un joven, el Señor lo llama junto a Pedro, junto a Andrés y al hermano de él, que era Jacobo. Les dice: ven y sígame. El pescador Juan, el jovencito Juan, aquel que cuando lo llamó para que sea discípulo, el que va a aprender disciplinas, el que va a aprender a caminar en el cristianismo, aquel a quien se le va a enseñar doctrinas fundamentales de fe, aquel que se va a convertir un día en maestro o en apóstolos, aquel que se convertirá en un defensor de la fe, en un maestro del cristianismo, aquel que tiene que ir hasta el final de los tiempos a contemplar que solo hay un Dios allá, ahora y mañana. Se llama Jesucristo de Nazaret. Damos la gloria, la alabanza y la adoración al que vive. Estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos pertenece a un archipiélago griego de aproximadamente 34.000 kilómetros cuadrados, y donde la isla de Patmos, en este archipiélago de Docanece, era prisión considerada por Roma. Y la isla de Patmos se sustraía o se traía de su interior piedras, las piedras que iban a ser colocados en los caminos de la Roma como prisión y como mina de piedras. Estaba sirviendo entonces para guardar a todos aquellos que se oponían al imperio y estaban hablando de alguien que no era el emperador. En los días que se escribe Apocalipsis, el gobernador del imperio romano se llamaba el emperador Domiciano. A Domiciano se le había llegado hasta su corazón y hasta su pensamiento un día de esos, observando en el medio de los cristianos que alababan y adoraban un nombre de un tal judío, un nombre de un sencillo judío que se llamaba Jesús. A él le pareció algo atroz y dijo: no, ¿cómo es posible que le estén diciendo al tal Jesús que le digan que es Dios? Realmente el único Dios en el imperio romano soy yo, Domiciano. ¿Sabe, hermano y hermana, amigo y amiga, que Domiciano llegó hasta la locura? Perdió a sus edecanes principales y consejeros de él, porque un día de esos se levantó endiosado y dijo: escribid allí que yo soy Dios. No soy solo hijo de los dioses como han sido los otros emperadores. Yo no soy un hijo de dioses. Yo soy realmente Dios. En el término latino la palabra divino es Augusto. Poned Augusto que soy divino. Poned que yo soy Dios y adoradme como Dios. Hacedme imagen como Dios,
proclamad que yo soy Dios, decía Domiciano. ¿Sabe por qué? Porque por ahí estaban andando aquellos que decían: para ti, ¿quién es Dios? E incluso los romanos decían: en nuestra mitología griega, el mayor de los dioses se llama Zeus. Zeus es el mayor de los dioses en mitología. Pero en el gobierno romano, el emperador es un hijo de Dios. Pero entonces a ellos les preguntaban: ¿y ustedes quién dicen que es Dios? Y los cristianos decían: no tenemos duda en decir que Jesús es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y no hay otro nombre en el cual nosotros podemos declarar divinidad. Hay poder en Jesús, alábalo, alábalo, alábalo a Él. No hay. Cuando usted como yo leemos la palabra de Dios y pasamos por una teología sistemática que es la carta del apóstol San Pablo a los romanos, usted se encuentra en el capítulo 10 cuando dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares que Jesús es Dios, alabado sea el nombre de Jesús, si confesares que Jesús es Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiésalo, confiésalo ahora. Haz que ese nombre suene en tus labios. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabes de qué contexto histórico viene esto? Es que en el Imperio Romano decían: Augusto el divino, el emperador. Es divino el emperador. Pero aparte de eso, se preguntaban: ¿quién es el gran Curios o el gran Quirios sobre Roma y sobre todos los territorios dominados por Roma? Y al unísono, la gente decía al unísono, decía: pues el gran Curios y el gran Quirios, el gran amo, el gran señor, es el emperador. Y cuando decían eso no pasaba nada. Pero cuando llegaban a las casas a preguntar quién es el gran Curios o el gran Quirios de esa casa, llamaban y decían: a todos los de esta casa y al que está al frente de esta casa, de este hogar, salid. Y cuando salían los cristianos, cuando salía el papá creyente, su madre y sus hijos, le decían: ¿quién es el gran Curios de esta casa? ¿Quién es el gran señor de esta casa? Y la familia se quedaba mirando, papá, mamá e hijitos, y tenían que decir lo que nosotros ahora decimos también: el gran Señor de la vida de cada uno de nosotros y el gran Señor de nuestras casas, de nuestros hogares, se llama Jesús, Jesús, Jesús. Ese nombre, cuando pronuncio ese nombre tiene poder, tiene autoridad. Es el nombre del Todopoderoso. ¿Y sabes qué le decían las guardias romanas? Dejad de hablar que el gran Curios o el gran señor es el tal Jesús. Mirad al emperador. Él tiene evangelium, o sea, el mensaje de salvación para vosotros. No se mueren si dicen que el gran Curios es el divino o el augusto emperador. Por favor, mirad tus hijos y tus hijas, porque si no lo hacen, en esta carta de los romanos está diciendo esto en su contexto: allí les espera el Coliseo romano. Allá hay fieras preparadas para devorarlos. No les hemos dado de comer en espacio de 15 días. Todo aquello que caiga sobre la arena se lo van a devorar. No nos interesa si ustedes van a ser convertidos en el circo romano. Van a ser el espectáculo. Tengan piedad
de ustedes mismos, de su vida, de los ancianos, de los adultos mayores, de los niños, porque si no, nos los vamos a llevar a todos. Nieguen ese nombre y vivirán. Digan que el gran Augusto es el emperador, es el César, es el Señor, es el Curios, es todo. Nosotros servimos a Roma. Pero ellos decían: díganos lo que quieran, no podemos negar, no podemos negar a aquel que dio su vida por nosotros. Hay poder en su nombre. Levanta tus manos y apláudelo, y apláudelo, y dile, y dile: Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es mi Señor. Y sabes, se los llevaban y tal como les decían, caían en la arena. Pero en la arena, ante el espectáculo del emperador que iba a observar el espectáculo de la muerte, y donde ellos, a través del poder de su nombre y de sus expresiones, determinaban si vivía o moría. Aún en el momento que salían los cristianos, se colocaba el emperador en mesa principal y se vestían, ¿sabes cómo? De ropas blancas que significaban victoria, éxito, el imperio romano sobre todos los pueblos del mundo, sojuzgando, gobernando y teniendo poder. Y ahí, en ese momento, los cristianos estaban en la arena, humildes y sencillos como nosotros, sencillos, pero con un nombre que es sobre todo nombre, con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes dónde? Registrado en la frente. Como ahora mismo no se ve ese nombre, pero llévate tus manos hacia su cabecita y di: aquí tengo un nombre. Esta es la corona de vida eterna. Los de la fe del nombre, los que tenemos y mantenemos la fe del nombre, ahí estamos. ¿Y sabes qué pasaba? Decían: si mencionan que el Curios, el Quirios, el divino es el emperador, viven. Y entonces el emperador lanzaba su mano hacia adelante en forma de puño, y los cristianos estaban allí. Y cuando los cristianos comenzaban a cantar, entonces a ellos les disgustaba a los emperadores. Se encerraban como en un momento de no soportar, ¿sabes qué? El cántico del nombre. Filipenses, donde nos habla que Él se vació, Él vino a este mundo, Él se humilló a ser como hombre. Todas estas letras pertenecen a un himno cristológico que lo cantaba la iglesia primitiva en las reuniones de culto. Por eso Pablo, al tomar de la tradición oral y escribir en su carta de Filipenses, lo que está ingresando es un cántico como los cánticos que nosotros tenemos. El cántico era un cántico unicista, era un cántico de doctrina del nombre, es un cántico de la historia de la iglesia. Y ese mismo cántico era el que sonaba. Y cuando sonaba, se glorificaba a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y como no soportaba entonces el emperador, en su puño abierto, ¿sabes qué determinaba? Con su señal dedo pulgar hacia abajo. Eso es muerte. Pero todos ellos, los cristianos, ¿sabes qué cantaban y decían? Al que nos lavó con su sangre, al que nos perdonó de todos nuestros pecados, a Él, solo a Él, solo a Él, sea toda gloria, sea todo honor, sea toda alabanza, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.
Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. No hay, no hay, no hay, no hay. No es el nombre del Augusto, no es el nombre del César, no es el nombre del emperador. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús el que nos trae salvación y vida eterna. Bendecido es el Señor. Vamos conmigo a la isla de Patmos. Y en esa isla de Patmos, de ese archipiélago griego, aquel que había recibido a Cristo a los 14 o 17 años, ya estaba en esa prisión por el año 95-96. ¿Sabes cuántos años habían pasado del recorrido de vida cristiana? Aproximadamente 80 años. Alguien de todos los que estamos aquí que diga: tengo 80 años de vida cristiana, se vuelve complejo. Pero Juan, el escritor de Apocalipsis, dice: yo tengo más de 80 años de vida cristiana. He acompañado a 2 generaciones, de 1 a 40 una generación y de 1 a 40 otra generación. Como son 80, 2 generaciones. ¿Sabes que cuando lo toman prisionero y lo llevan en el tumulto de cristianos hacia la isla de Patmos, el imperio pagaba por la vida de Juan una buena cantidad económica? Lo buscaban en todo el imperio, pero no sabían que estaba allí prisionero con otros. Al llegar a esta isla, habían los jóvenes de la generación cristiana que conocían a su maestro, al maestro Juan, al apóstol. ¿Y sabes qué pasa? Anciano, maestro, usted por aquí nomás, usted está ya mayor. Nosotros hacemos la fuerza, el vigor y cuidamos de usted aquí aún en esta prisión. Pero aquel que le dijo a Juan que él es el mismo ayer, hoy y siempre, estaba con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito es su nombre. Hay algo interesante que es bueno compartirles. Recuerden ustedes que el hermano Pedro no le agradaba la idea de que este joven esté siempre en el llamado de oficios oficiales, de cosas importantes que tenía Jesús. Cuando el Señor Jesús dice: yo quiero manifestarme a ustedes en una dimensión diferente, venga Pedro, venga Jacobo, venga Juan. Pero Pedro dice: Señor, despídelo, ¿qué con este joven? ¿Por qué mejor nos llamas a otro? ¿Por qué mejor nos llamas a otro? Y las palabras del Señor Jesús, que es el dueño de esta iglesia, dice: Pedro, si yo quiero que él esté aquí, ¿qué a ti? Si yo soy el que llamo, yo soy el maestro, yo soy el que llamo. Y otra cosa, Pedro, si yo quiero que él se quede hasta el fin, ¿tú qué vas a hacer? Desde entonces se comenzó a difundir las palabras: el Señor dijo de Juan que se quede hasta el fin. Algunos comenzaron a componer dentro de la tradición oral las expresiones como: él no va a morir, él no va a morir, porque Jesús dijo que se va a quedar hasta el fin. Ellos entendieron fin del cosmos. Entonces dijeron: no va a morir. En los años que se dio las persecuciones a cristianos, varias veces Juan fue condenado. Y entre las varias veces que Juan fue condenado, milagrosamente salía de esas condenas. ¿Sabes? Más todavía se multiplicaba la idea de: Juan no va a morir, Juan va a ir hasta el final, Juan va a estar hasta el final del cosmos, no se va a morir. Y si usted y yo nos ponemos a estudiar, es el único apóstol que no muere por muerte, una muerte atroz o condenado a muerte que se acabe su vida. No, Señor. Juan vive, tiene abundancia de años, se convierte en un anciano, pastorea la congregación de Éfeso. Y en la congregación de Éfeso, muy anciano, le preguntan:
Mire, pastor, ¿cómo nos conocerán las gentes que somos cristianos? Denos mandamiento y enseñanza. Y entonces Juan, débil en sus años y cargados de años, dice: hijitos, ¿qué queréis que os diga? Un mandamiento nuevo, el mismo mandamiento de toda una vida: os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento para la iglesia de todos los tiempos. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Pero si no se muere, ¿qué va a pasar con Juan? Esto es hermoso. Estando allá entonces en la isla de Patmos, en esas canteras, mientras sonaba el trabajo de la piedra, Juan, el hombre que ya alcanzaba casi los 100 años de edad, va ingresando en un ambiente de formación espiritual, que es la oración. Y mientras está orando, mientras está clamando, mientras ya tenía los escritos de las cartas, mientras ya se había escrito también San Juan, hay algo que le pasa en esa isla. ¿Y sabes qué es? Que de un momento a otro algo resplandece en esa cantera. Y cuando resplandece en esa cantera, es la gloria de Jesús. Es la gloria y la revelación de Jesús. Y cuando eso pasa, le dice: la revelación de Jesucristo. La palabra griega es apocalipsis. Y apocalipsis quiere decir revelación. Para nosotros y para ese entonces, ¿qué es apocalipsis? Apocalipsis es: corre la cortina, haz que se mire, haz que se abra la cortina, haz que salga a revelación lo que está escondido. Escribe, Juan, lo que vas a ver. Y cuando Juan comienza a escribir, escribe Apocalipsis. Pero aquí hay un problema que tenemos los evangélicos y cristianos cuando no entendemos la lectura apocalíptica. Veo monstruos, veo bestias, veo cosas que no las entiendo, predicador. Me asusta al llegar a Apocalipsis. Tengo terror y tengo miedo. He leído otros libros, pero Apocalipsis no. Me da miedo, me da temor. Escríbelo por favor en tus apuntes. Apocalipsis no se escribe para dar terror al que lo va a leer. Apocalipsis es un libro de consolación. Apocalipsis es un libro de esperanza. Apocalipsis es un mensaje para las iglesias en el Asia Menor que estaban atravesando tribulación, persecución. ¿Y sabes para qué? Para decirle a través de revelación de Apocalipsis que tengan esperanza en medio de la tribulación. Que al final, escucha esto, que al final la que gana es la iglesia amada de Jesucristo. ¿Cuántos aplauden? Aplauden la grandeza del Señor. Escribe esto que es importante de todo lo que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos va a presentar en Cristo Jesús el tiempo, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero en los oficios, Apocalipsis nos va a presentar al Señor Jesús como el sumo sacerdote. Apocalipsis va a presentar al Señor Jesús como el esposo de la amada de la iglesia. Apocalipsis va a presentarnos Juan como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis nos va a presentar al Señor Jesús como el juez justo de toda la tierra. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y entonces por eso es que le da esto. Así que cuando recibe Juan esta revelación, esto es algo importante. La revelación que se recibe de parte de Dios es para que se escriba, escritural. Pero cuando Juan es movido por el Señor a escribir, se le llama inspiración, soplo de Dios.
Y cuando ya Juan va a lograr escribir todo el libro, son los contenidos para iluminación del pensamiento de Juan y para el pensamiento de todos nosotros los cristianos. Se manifiesta entonces el poder de Dios. Y cuando Juan comienza a mirar la gloria de Dios, esto es importante, hermanos, para las comunidades evangélicas que me están oyendo a través de estos medios. Algunos dicen, Apocalipsis se escribe para declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros debemos entender que Apocalipsis, en el pensamiento de un hebreo como es Juan, no nos va a presentar un politeísmo de dioses. Jesús no es el segundo al mando. Jesús es el único que tiene todo el mando, todo el poder y toda la autoridad. Hay poder en el nombre de Jesús. Algunos pensadores, cuando estudian la Biblia, dicen: vea, compañero, maestro, Apocalipsis nos enseña al Dios eterno el Padre y a Dios eterno el Hijo. Pero uno tiene que decirle: si es eterno el uno y es eterno el otro, entonces tiene que ser uno solo. Porque no pueden haber dos eternos, dos verdaderos, dos caminos, dos vidas, dos salud, dos pan de vida. Solo hay uno, y ese es el yo soy, el yo soy y el yo soy, el yo soy. Se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando Dios se encarga de revelar, hermanos, para que se escriba, anótelo y subráyelo. La hermenéutica bíblica dice: un texto se comprende por la misma palabra de Dios como principio hermenéutico. El capítulo número 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo. Está claro, todo lo que se diga en Apocalipsis le pertenece solo a Jesucristo. Solo a Jesucristo. Por eso dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Anotadlo. El género literario de Apocalipsis es profético porque se anuncia, y escatológico porque es al final de los tiempos. Apocalipsis en su género es lo que se anuncia como profecía y lo que va a cumplirse al final del cosmos. Por eso se cierra entonces con Apocalipsis todo el canon del pensamiento de Dios. No hay más para escribir después de Apocalipsis. Quien quiera añadirle algo, llevará de los juicios de Dios. Y quien quiera sacarle algo, que lleve los juicios de Dios. Pero esta iglesia, esta preciosa iglesia, sabe muy bien que Jesucristo es el Señor de Apocalipsis. Apláudelo fuerte, 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 fuerte al todopoderoso Jesús de Nazaret. Alabado es el nombre de Jesús. Hay algo importantísimo. A lo largo de la historia, hermanos, el género apocalíptico ha sido utilizado por el pueblo israelita, los hebreos. Los hebreos vivieron tiempos tremendos de persecución con Antíoco Epifanes entre los años 168 y 165 antes de Jesucristo. Y ellos dijeron: son tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Luego, ante la toma de Jerusalén en el año 63 por Pompeya, otra vez dijeron: se nos vinieron tiempos apocalípticos. Pero en los años 70 de la era cristiana, cuando Jesús declaró y dijo: veis ese templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y los romanos con Tito alcanzaron a Jerusalén y la destruyeron en el año 70. Dijeron: tiempos apocalípticos. Después, más adelante, hay otra persecución en el año 135. Ellos han querido el mensaje apocalíptico. ¿Sabes para qué? Para producir esperanza de que la religión y la etnia elegida es el pueblo de Israel. Entonces aparecen varios que escriben para dar esperanza. Pero ¿sabe?
El libro de Apocalipsis no le pertenece exclusivamente a la etnia judía. El libro de Apocalipsis le pertenece a las 7 iglesias que están en el Asia. Eso significa que es para la iglesia del Señor. Aleluya, demos la gloria y la alabanza al Señor Jesús. Cuando escuchas 7 iglesias, número 7 perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Apocalipsis está escrito en imágenes, en un lenguaje criptográfico. Por lo tanto, hay símbolos, hay figuras, hay cifras, hay números, hay letras que hay que saber determinar cuando hacemos la interpretación apocalíptica. Por consiguiente, cuando nosotros leemos Apocalipsis, necesitamos comprenderlo con un pensamiento de lo que es la unicidad de Dios, la doctrina del nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Porque si no tienes la revelación del nombre y no tienes la doctrina de la unicidad, ¿qué es doctrina? Doctrina es enseñanza fundamental. Y la enseñanza fundamental de la iglesia radica en el nombre glorioso de Jesús. La iglesia como tal predicamos la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Es presentar al único Dios manifestado de muchas formas y de muchas maneras, como Padre, creador del universo y del hombre, como Hijo, redentor del hombre, salvador del hombre, como Espíritu Santo, el consolador del hombre, el que guía esta preciosa iglesia. Él es el mismo, su nombre es Jesús de Nazaret. Las 7 iglesias representan 7 maneras administrativas eclesiásticas de cómo se tiene a Cristo en cada asamblea. Por eso coloca 7 iglesias, pero la iglesia es solo una. Son 7 formas y maneras de tener a Cristo en las asambleas. Algunas de ellas se manejaban con ciertas costumbres cristianas, pero también habían aprendido del mundo secular a apartarse. Algunos se habían dejado destellar por la riqueza del mundo circundante y no lo tenían a Cristo dentro, sino que estaba Cristo afuera. Pero había una iglesia sencilla y humilde, la de Filadelfia, esa Filadelfia de hermanos sencillos que habían aprendido a amar, a mantenerse, y aunque tenían debilidad, para eso se escribe Apocalipsis, aunque estaban en persecución, habían aprendido a mantenerse en el nombre de Jesús. Si es el mensaje para la iglesia cristiana, es el mensaje para nosotros en esta hora. Cristo para nosotros, ¿dónde está? Porque hay comunidades evangélicas que lo tienen afuera ahora mismo, que está fuera del centro de la operación de la iglesia, que es el único soberano. Sabes, me han dicho, Eduardo, mira, cuando yo voy a tus cultos y comienzo a participar de ellos, mientras cantan y alaban, yo observo algo. Es como que Jesús, para ustedes apostólicos pentecostales, Jesús como que está al frente de ustedes. Como que está al frente de ustedes. Alábalo, 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 alábalo. Exaltémoslo, exaltémoslo, exaltémoslo. Ahí los niños, allá, 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 allá. Sí, porque eso es lo que admira el mundo secular, el mundo de las denominaciones. Dice, ustedes, ustedes, ustedes. Pero escucha la respuesta, porque él me seguía diciendo, ¿o me equivoco, Eduardo? No, 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 no. Es como que lo tuvieran al lado, ¿sabes? Porque mientras comienzan a alabar, veo que se mueven, que saltan, que sudan. A mí me parece, Eduardo,
o es que lo miran como al frente o lo tienen al lado. ¿Tú qué dices? Y yo le digo, no lo tenemos al frente, no lo tenemos al lado, no, y entonces lo tenemos dentro de la vida, en cada expresión de la alabanza y la adoración. Apapasibara, aparabasibaraba, papasabarabayama, opasibarabayamala. Alabarraba, lamasimarraba, ay pasimarraba, babasimalova, ay barrabasimarraba, llama, llama, abasimarraba, llama. Lo tenemos dentro, lo tenemos dentro, lo tenemos dentro. Sobrenatural, sobrenatural, supra, 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 sobrenatural. Aleluya, 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 aleluya. Alábale, 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 alábale. Gloria a Jesús. Oíd esto, oíd esto. Por eso la escritura dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Y cómo se interpreta aquello? Oíd cómo es la interpretación apocalíptica sobre esta base. Yo soy es la expresión que acompaña todo el Antiguo Testamento de la Torá del pueblo de Israel. Para israelitas que me estén oyendo a través de esta transmisión, su yo soy es en el verbo hebreo haya. Y haya, ¿sabes qué significa? El que existe por sí mismo. A él nadie lo creó, nadie le dijo venga a la existencia. Él existe por sí mismo. Él es lo que él es porque él es Dios. Yo soy allá. Allá, el verbo que denota existencia plena. Yo soy. Escribe esto también, famoso, alfa y omega. La primera letra del alfabeto griego alfa, la última letra de la composición del alfabeto griego omega. Pero ¿sabes qué significa en el pensador Juan? Que está escribiendo, hermanos, con figuras hebraicas, escribe en griego. En el pensamiento griego del helenismo se está escribiendo la literatura con todo lo que es la lengua griega. Al decir alfa y omega, está trayendo entonces a memoria de todos aquellos hombres y mujeres que habitaban la faz del mundo en esos días. Todo lo que se escribe en literatura en el griego, todo lo que se pueda escribir en contenidos, él es el alfa y él es la omega. Esto significa, antes de alfa no hay nada, y después de omega tampoco hay nada. No hay nada antes de alfa y no hay nada después de omega. Él es yo soy, él es yo soy, él es yo soy. Antes de Jesús no hay Dios, después de Jesús no hay Dios. Él es solo Dios, él es solo Dios, solo Dios. Ahora preguntan, pentecostales de la Iglesia Pentecostal Unida, apostólicos del nombre de Jesús, ¿por qué son solo Jesús? Les quedaría bueno hablar del Padre como tal, porque es el papá del Hijo. Les quedaría bueno hablar de Jesús, que es el acompañante del Hijo.
Pero ustedes solo Jesús. Es que nuestro hermano Juan nos declara: antes de Alfa no hay nada, y después de Omega no hay nada. Entonces nos quedamos solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, solo Jesús, solo Jesús. Salvador, Salvador, solo Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay papasima raba llama la barraba. Abarraba masima raba llama. O pasama raba raba. Reciba masima raba llámala. Solo Jesús, solo Jesús. Por eso dice, principio y fin. Solo Jesús es principio y fin. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay a quien más adorar, no hay Dios, no hay otros, no hay nadie quien lo acompañe. Solo Él es, solo Él es, solo es el principio y el fin. Dice, ¿sabes quién? El Curios, el Cristo. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Dice el gran Curios: no ha sido el César el Curios, el amo, el dueño. No, señor. No. El gran Curios y el gran Cristo, el gran Curios y el gran Quirios es Jesús, es Jesús, es Jesús. Aleluya. Oíd esto también, por favor. Oíd esto. Solo Jesús es el que era. Toda la Torá del Antiguo Testamento anunció en Jesús al Dios Todopoderoso. Los profetas lo anunciaron, los reyes lo declararon, los jueces lo anunciaron. A través de figuras tradicionales hebreas estaban dibujándose las formas y maneras de lo que iba a venir para Israel: su Cristo, su Mesías, su Emanuel, su Dios con nosotros. Entonces Él es el que era. Él es el que era. Pero esto es hermoso. Esto es hermoso para las iglesias. Oí las palabras de una palabra que para aquellos días no se hablaba hebreo puro en medio de los creyentes como nosotros. No. La lengua que se hablaba era arameo. Solo en el culto del templo se escuchaba sacerdotes y levitas oficializando la lengua hebrea. Pero en el diario vivir los creyentes hablaban arameo. Jesús hablaba arameo de carácter galilaico, o sea, del norte de Israel. Talitakuni, niña, a ti te digo, levántate. Raboni, maestro, es arameo. Y la palabra que se utilizaba en aquellos días para el Señor viene es esta: Maranata. Maranata. Maranata, Maranata, viene el Señor, viene el Señor, Maranata, viene el Señor. Porque el que viene es el Todopoderoso, es el Todopoderoso. Ponte de pie, contémplalo, míralo, Él viene, Él viene con su fuerza, con su poder, con su grandeza. Maranata, Maranata, Maranata. Viene. Por eso esta iglesia le está alabando, le está glorificando. Esta iglesia sabe su nombre todopoderoso. Nombre. Ahora. Escucha esto, por favor. Escuchad esto y vas a ver lo que va a pasar. Maranata, viene el Señor. Por eso estamos aquí.
No van a venir 3, no van a venir 2. Viene el Señor, el único, el único, el único. Y Él está aquí. Pero escucha esto. Cuando invocamos el nombre vamos a ver qué pasa. Porque es nombre sobre todo nombre. Porque a esta iglesia se le dio que aplique el nombre. El Maestro Jesús dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo. Arcángeles, serafines, querubines y millones de ángeles declaran a Jesús Dios en los cielos, el único Dios. No hay Padre allá en el cielo. Él es el Padre único. Él es el Padre. Él es el único a quien se le postran todos. Abraza al que esté a su lado. Colócale tu mano sobre él e invócale el nombre. Invócale el nombre. Invócale en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Así, así, así hay poder. Así, así, así hay poder. Invoca ese nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hazlo, 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 hazlo. Allí, 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 allí. En estas graderías, abrázalo, invócale, invócale el nombre, porque en ese nombre se recibe perdón de pecado, en ese nombre somos perdonados, en ese nombre somos bautizados, en ese nombre se recibe el poder del Espíritu Santo, en ese nombre, en ese nombre, en ese nombre. Es el nombre del Todopoderoso. Los demonios huyen. Arrabasama la bachama la basiva. O pasama arriba la bachama samala. O pasiva rabachama siva rabala. Ese nombre, ese nombre, es el nombre. Juan, gracias por la revelación que nos trae. Eso así, 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 así es.